Buenos días, mi nombre es Andrés Sánchez Pitia, soy del grado 11A y hoy vengo a hacer una exposición sobre las 7 etapas de la historia de Israel del Nuevo Testamento. Empezamos con la primera etapa, Jesús y su vida. Esta se dio aproximadamente entre los años 6 a.C. hasta el 30 después de Cristo. Jesús fue un predicador y líder religioso judío del siglo I. Es la figura central del cristianismo y una de las más influyentes de la historia. Cuando Jesús tenía 33 años, fue profetizado por Juan el Bautista, su primo según el Evangelio de Lucas, por quien Jesús fue bautizado en el río Jordán. Durante el bautismo, el Espíritu de Dios en forma de paloma descendió sobre Jesús y se escuchó la voz de Dios según los evangelios sinópticos. El Espíritu condujo a Jesús al desierto, donde ayunó durante 40 días y superó las tentaciones a las que fue sometido por el demonio. Después Jesús marchó a Galilea y se estableció en Cafarnaúm y comenzó a predicar la llegada del reino de Dios. Acompañado por sus seguidores, Jesús recorrió las regiones de Galilea y Judea, predicando el Evangelio y realizando numerosos milagros. Gran parte de los hechos de la vida pública de Jesús, narrados en los Evangelios, tienen como escenario la zona septentrional de Galilea, en las cercanías del mar Tiberíades o del lago Genesaret, especialmente la ciudad de Cafarnaúm, pero también otras como Corazín o Betsaida. También visitó en el sur de la región localidades como Caná o Naín y la aldea en la que había crecido Nazaret. Su predicación se extendió también a Judea, donde lo podemos ver en el Evangelio de Juan. Visitó Jerusalén en 3 ocasiones desde el comienzo de su vida pública, y estuvo en Jericó y Betania, donde resucitó a Lázaro. Escogió a sus principales seguidores, llamados los apóstoles, en griego los enviados, en número de 12 de entre el pueblo de Galilea. Esto lo podemos ver reflejado en el libro Mateo capítulo 3 versículo del 13 al 17. Entonces Jesús llegó de Galilea al Jordán, a donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan trató de impedírselo, diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Y respondiendo Jesús le dijo: Permítemelo ahora, porque es conveniente que cumplamos así toda justicia. Entonces Juan se lo permitió. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente. Y he aquí, los cielos se abrieron, y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Y he aquí, se oyó una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Bueno, ahora voy a hablarles sobre la segunda etapa, Comunidad de Jerusalén. Esta etapa se dio aproximadamente entre los años 30 y 40 después de Cristo. Esta comunidad tiene como antecedente la práctica liberadora de Jesús, pasando por un tiempo de prueba como un nuevo éxodo. Después de que Jesús había muerto en la cruz, muchos seguidores se sienten defraudados y frustrados. Los apóstoles, discípulos y mujeres se reúnen para reflexionar y explicarse lo que había pasado con la muerte de Jesús. Después de la resurrección, también resucita el proyecto del reino. Sin embargo, la naciente y primitiva comunidad está confundida. Va al templo de Jerusalén, lo que indica observancia de la antigua ley, aunque camina por la senda del judaísmo. Esto lo podemos evidenciar en el libro Hechos capítulo 1, versículo del 9 al 12, que dice: Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube le recibió y le ocultó de sus ojos. Y estando mirando fijamente al cielo, mientras él ascendía, aconteció que se presentaron junto a ellos 2 varones en vestiduras blancas, que le dijeron: Varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera, tal como lo habéis visto ir al cielo. Entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. También lo podemos evidenciar en el libro Hechos capítulo 2, versículos 46 y 47. Día tras día continuaban
unánimes en el templo, y partiendo el pan de los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día el número de ellos los que iban siendo salvos. Bueno, ahora les voy a hablar sobre la tercera etapa, predicación de Pedro y Pablo. Esta ha sido entre los años 36 y 48 después de Cristo. La formación de las primeras comunidades cristianas, animadas por la predicación de Pedro y Pablo. Viviendo la experiencia del resucitado, se forman dos tipos de comunidades cristianas, las de origen judío y las de origen helenista. Los hebreos tienen como proyecto de evangelización el anuncio de Jesús a los judíos de la diáspora. Su proyecto era entendido a la luz de la Sagrada Escritura, que era conocida por el mundo judío. En cambio, el grupo de los helenistas, su proyecto de evangelización era el pueblo no judío. Este proyecto surge de una corriente de pensamiento mucho más crítica y tiene un espíritu radicalmente inspirado en el Éxodo. Esto se puede evidenciar en el libro Hechos capítulo 6 versículo del 1 al 7. Porque aquellos días, al multiplicarse el número de discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus vidas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces las 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escoged de entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación, y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, y a Felipe y a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un proselito de Antioquia, los cuales presentaron ante los apóstoles, y después de orar pusieron sus manos sobre ellos, y la palabra de Dios crecía, y el número de los discípulos se multiplicaba en la manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Bueno, ahora les voy a hablar sobre la quinta etapa, apertura sin fronteras. Esta ha sido entre los años 40 y 70 después de Cristo. A partir del Concilio de Jerusalén, se dio una apertura sin fronteras a Roma, Grecia y Asia Menor, impulsada por Pablo, Pedro y Juan. La Iglesia confirmó el Evangelio del Señor, buscando cumplir su voluntad. Muchos fueron los motivos que apresuraron a la Iglesia, a los cristianos y a Pablo para estar en Jerusalén. Bueno, esto lo podemos evidenciar en el libro Hechos capítulo 19, versículos 21 y 22. Pasadas estas cosas, Pablo decidió en el Espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, debo visitar también Roma. Y habiendo enviado a Macedonia a 2 de sus ayudantes, Timoteo y Erasto, el que se quedó en Asia por algún tiempo. También en Hechos capítulo 20, versículos 20-27, del 22 al 27, perdón. Y ahora he aquí, yo, atado en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me sucederá, salvo que el Espíritu Santo solamente me da testimonio en cada ciudad, diciendo que me esperarán cadenas y aflicciones. Pero en ninguna manera estimó mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes anduve predicando al reino, volverá a ver mi rostro. Por tanto, os doy testimonio en este día de que soy inocente de la sangre de todos, pues no rehuí declarar a vosotros todo el propósito de Dios. Bueno, ahora les hablaré sobre la sexta etapa, persecución y martirio. En una primera etapa que se dio aproximadamente entre los años 30 y 60 después de Cristo, la comunidad sufre persecución y martirio desde el poder religioso y judío que no acepta que se predique a Jesucristo como el Mesías. Más tarde sufren persecución y muerte por los romanos,
Los apóstoles son encarcelados, los amenazan y los quisieron hacer callar, los azotaron y los torturaron. Esto podemos evidenciar en el libro Hechos, capítulo 28, versículos del 23 al 28. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios, desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: Ve a este pueblo y diles: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha enrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Bueno, por último les hablaré muy brevemente sobre la séptima etapa, jerarquización. Para este momento ha muerto la primera y segunda generación de apóstoles de Jesús. No hay testigos directos del Jesús histórico. Lo que caracterizó esta etapa fue la preocupación por institucionalizar o jerarquizar la iglesia. De esto surge la tradición eclesial fundante que da paso a escritores anónimos bajo la sombra de figuras apostólicas como Pedro, Pablo y Juan. Bueno, esto lo podemos evidenciar en el libro Hebreos capítulo 6 versículos del 9 al 12. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores, y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Bueno, esta ha sido toda mi exposición, espero les haya gustado y hayan entendido. Muchas gracias.